Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, continuamos hablando acerca del tema de la falta de dólares en el país. En este video vamos a revisar principalmente el comunicado que ha sacado el Banco Central de Bolivia respondiendo a la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, ¿no? Recuerden que el día de ayer la ASOBAN lanzó un comunicado diciendo que el gobierno le debía ciertos montos por ciertos fondos que había implementado el gobierno. Y bueno, el Banco Central de Bolivia el día de hoy ha salido a decir básicamente que se está pagando estos fondos, pero que como estos se han alargado hasta el 2026, pues recién el 2026 va a terminar de pagarlos completamente. O sea, ha dicho sí, les estamos pagando, les debemos, pero el 2026 no se preocupen, ahí les pagamos todo. Y bueno, hasta el 2026 no sé realmente cómo estará la situación de dólares en el país. Y también vamos a revisar un temita acerca del dinero que le deben las empresas estatales al Banco Central de Bolivia, que es otra de las razones por las cuales se han agotado nuestras reservas. Y también vamos a ver parte de la conferencia de prensa que se dio el día de ayer, ¿no? El presidente del Banco Central de Bolivia ha dado una conferencia. He buscado en la conferencia completa, no la he podido encontrar, solamente hay partes y bueno, les voy a mostrar una parte para que ustedes evalúen la calidad de profesional que tenemos al mando del Banco Central de Bolivia. Bueno, empiezo con esta imagen porque en el video que hice el día de ayer no había explicado, no había leído quién era este señor, ¿no? Para los que no lo conocen, este es el ministro de Obras Públicas y Vivienda del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda es. Este señor está a cargo de las empresas más grandes que tiene Bolivia. Boliviana de Aviación, Mi Teleférico, en la misma Entel, la Agencia Boliviana Espacial, la Agencia Boliviana de Correos, y también está a cargo de las instituciones también más grandes, ¿no? Como ABC, la Administradora Boliviana de Carreteras, la Agencia Estatal de Vivienda, es decir, estamos hablando de un ministerio realmente muy poderoso que maneja, como les digo, las empresas más, bueno, aparte de la de hidrocarburos y la de minería, pues bueno, estas maneja prácticamente empresas estratégicas, ¿no? Pues bueno, este señor salió a decir el día de ayer, anteayer ya, Montaño, no puede ser que para comprar pan o papa necesiten dólares. Sí, bueno, para comprar pan o papa no necesitamos dólares, pero para producir esa papa, para comprar esa maquinaria, esos fertilizantes y demás, necesitamos dólares. Para comprar la harina con la cual se hace pan, se necesitan dólares. Pues bueno, ya ven ustedes que este es otro de los grandes problemas que ha tenido Bolivia en estos años, ¿no? Tiene esta clase de ministros, esta clase de profesionales al mando de ministerios técnicos, instituciones técnicas, es decir, a ese nivel estamos. Y para mí, este es el primer fallo, ese es el principal fallo del modelo económico de Luis Arce. Se ha rodeado de puro, bueno, él mismo no tiene el nivel, digamos, como para ser presidente, pero se ha rodeado igual de gente que no aporta demasiado, ¿no? Por eso colocaba al señor ministro ahí. Bien, esta es una nota de la Fundación Millennium que la sacó en septiembre de 2022, donde dice, ¿no? Dos decenas de empresas del Estado adeudan al Banco Central de Bolivia un total de 42.790 millones de bolivianos, lo que sería más o menos 6.148 millones de dólares, o sea, 6.148 millones de dólares, un monto que representa el 14.6% del Producto Interno Bruto. En el informe de política monetaria de julio del 2022, o sea, el informe del mismo Banco Central de Bolivia de 2022, se detalla que a junio de este año el saldo de la deuda por créditos de ENDE, YPFB, ILB, EASBA y EBH, todas empresas públicas nacionales estratégicas, asciende a bolivianos 36.548 millones de bolivianos. Ojo, aquí está YLB, ¿no? Que es la empresa de yacimientos de litio boliviano, que como ustedes saben, este mismo gobierno acaba de iniciar juicio, creo que a 5 o 6 funcionarios. Bueno, también la muerte del del ingeniero Montenegro se debe a eso. Y dicen que hay un daño económico, no sé, de 1.000 millones de dólares, algo así. Pero, o sea, si una empresa
cualquier empresa privada que tenga una deuda, semejante deuda, ya hubiera quebrado, ¿no? Pero bueno, es una empresa estatal que ustedes deben escuchar a los analistas a favor del gobierno. Dicen que esta empresa estatal de litio vende 500 millones de dólares de cloruro de potasio y así, digamos, ¿no? Está produciendo algo. Pero lo que no te dicen esos analistas es cuánto se ha gastado para producir esa cantidad de productos, que es algo que sucede con todas estas empresas públicas, ¿no? Es decir, el gobierno te dice cifras de ventas, se ha vendido 500 millones, se ha vendido 1000 millones, se ha hecho un contrato, pero nunca te dice cuánto realmente se está gastando en que sigan funcionando esas empresas, porque un empresario sabe que lo que importa es la utilidad, ¿no? Y la utilidad se obtiene cuando de tus ventas le sacas todos los costos. Y eso es algo que... Y otra cosa interesante, sobre todo con las empresas estatales que ayudan al subsidio y solo hecho en Bolivia, ¿no? Hay una billetera móvil y todo, es que la mayoría de estas empresas le venden al mismo estado. O sea, el principal comprador de los productos es el mismo estado, entonces el dinero termina volviendo, ¿no? Que es algo que se lo puede explicar, voy a intentar hacer eso en otro video. Pero bueno, hay un monto que el Banco Central de Bolivia les ha prestado a estas empresas y estas empresas le deben. En el segundo grupo se encuentran Esebol, que es de Cementos Lácteos Bol, Quipus, Yacana, Promiel, Guanuni, Corani, Vinto, Enatex, Envibol, Mapa Editorial. La editorial de Bolivia es de Colquiri, Boa y la siderúrgica del Motún. La deuda de estas firmas con el Banco Central de Bolivia es significativa ya que representa, bueno, el 14% del PIB, ¿no? Ya. Reprogramaciones. En el último informe de política monetaria del Banco Central de Bolivia se detalla que hasta junio de este año se difirieron o reprogramaron bolivianos 2.154 millones de pagos bueno, la cuestión es que estas empresas públicas le deben al Banco Central de Bolivia y no le están pagando, le están pidiendo reprogramaciones y demás cuestiones. Es algo que no se maneja muy transparentemente, les diré. El 23 de agosto del 2023, por ejemplo, el Banco Central de Bolivia ha sacado este comunicado, aclaración sobre imprecisión del saldo deudado por las empresas públicas con el Banco Central de Bolivia, ¿no? Es decir, esto no es en respuesta a lo que les acabo de leer, es en respuesta a otra nota, pero ahí dice, y el mismo banco dice que la deuda para la gestión 2022 alcanzó bolivianos 36.384 billones de bolivianos. Ahí es en parte el dinero de las reservas que teníamos, se han ido a cubrir esas empresas que habrá que evaluarlas, si son o no son rentables, ¿no? Pero parece que no son rentables. Si no, ya hubieran devuelto el dinero que les debe el banco, o el dinero que les ha prestado el Banco Central de Bolivia. Bueno, vayamos a leer el comunicado de prensa. El Banco Central de Bolivia devolverá los fondos a los bancos de acuerdo al cumplimiento de sus obligaciones. Leeremos. El Banco Central de Bolivia, en referencia al comunicado emitido por la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, con relación a las condiciones de restitución de fondos entregados como garantía, comunica a la opinión pública lo siguiente. Desde el año 2017 se crearon fondos con montos liberados a partir de la reducción de la tasa de encaje legal requerido. Los mismos se constituyen en garantías del Banco Central de Bolivia por los préstamos otorgados a las entidades de intermediación financiera, EIF, para que puedan acceder a los mismos sin costo financiero, tasa de interés de 0%, con la condición de que estos recursos sean canalizados, entre otros, a préstamos productivos y de vivienda de interés social. Debido a los beneficios de estos fondos para el fortalecimiento del sistema financiero, se amplió su vigencia hasta 2026 y desde su constitución las EIF vinieron aportando de manera voluntaria recursos propios para ampliar el tamaño de los mismos. Aquí dice, no, su vigencia hasta 2026, ojo con eso. El ente emisor viene devolviendo recursos de los fondos a los bancos en la medida en que las EIF paguen sus créditos otorgados por el Banco Central de Bolivia. Así, por ejemplo, en la gestión 2022, los pasivos del Banco Central de Bolivia por dichos fondos ascendían aproximadamente a 3.000 millones de dólares. Debido a que las EIF pagaron sus obligaciones, los fondos se redujeron en
504 millones de dólares, recursos que estuvieron disponibles durante la gestión pasada para la devolución a sus clientes. En este sentido, al ser la constitución de estos fondos producto de la política monetaria que permite regular la liquidez del sistema financiero y canalizar recursos al sector productivo y de vivienda de interés social, la generación de activos EIF y pasivos Banco Central de Bolivia es un registro contable de este tipo de operaciones propias de las atribuciones del ente emisor. En consecuencia, el Banco Central de Bolivia restituirá los fondos otorgados como garantías por las EIF en la medida en que dichas entidades cumplan con las condiciones establecidas en la normativa con carácter previo. En lo concerniente a la supuesta no existencia de mecanismos para dotar divisas a los EIF y al público, el Banco Central de Bolivia aclara que estos están habilitados, son de aplicación permanente y se han ido perfeccionando en el tiempo de acuerdo a las atribuciones del ente emisor. En efecto, durante la anterior gestión, el Banco Central de Bolivia, mediante todos sus mecanismos de dotación de divisas, bolsín, venta directa de las EIF, venta al público y otros, otorgó a la economía un total de 1.739 millones de dólares. Este aspecto fue implementado en un periodo de especulación en torno a la divisa e intervención del ex Banco Fácil, a fin de que el sistema financiero cuente con la liquidez suficiente para el beneficio de la población. Como efecto de las políticas de dotación de divisas implementadas por el Banco Central de Bolivia en diciembre de 2023, los saldos de billetes y monedas extranjeras de las EIF alcanzaron a 348 millones de dólares, superior al promedio de las gestiones 2014-2022, 301 millones de dólares. En lo que va de esta gestión, el ente emisor dio continuidad a estos mecanismos dotando de 343 millones de dólares al sistema financiero y al público en general. Mediante la resolución de directorio del Banco Central de Bolivia número 59 de 2024, se perfeccionó el mecanismo para que las EIF puedan importar sus divisas que mantienen en el exterior con el propósito de atender la demanda de sus clientes. En el marco del acuerdo económico, productivo y empresarial entre el gobierno y el sector privado de 19 de febrero de 2024, se realizaron esfuerzos conjuntos con Asoban para captar dólares estadounidenses que están fuera del sistema financiero, coadyuvando de esta manera a inyectar recursos a los bancos y fortalecer las reservas internacionales. Finalmente, el Banco Central de Bolivia lamenta las aseveraciones realizadas por Asoban emitidas en su comunicado de fecha de 22 de mayo de 2024 respecto a temas inherentes a las atribuciones del ente emisor. No obstante ello, el Banco Central de Bolivia continuará trabajando por la estabilidad económica y financiera del país. Bueno, sí, o sea, dice, como siempre, ¿no? Datos, datos, datos. La cuestión es que no nos dice lo que nos interesa, cuándo va a volver la normalidad de dólares al país. Bueno, para explicar un poco este tema, como aquí explica, se ha creado como política nacional unos fondos, ¿no? Para créditos, préstamos productivos y de vivienda de interés social. Estos créditos los canaliza el gobierno a través de los bancos, o sea, no solamente a través del Banco Unión, sino de todos los bancos que quieran adherirse a eso, ¿no? Pero hay un fondo de garantía, pues que los bancos tienen que aportar y el Banco Central de Bolivia es el que pues tiene que pagar eso al final del día. Y ahí es donde se ha originado otro problema. Bien, vamos a revisar parte de la conferencia de prensa que dio el presidente del Banco Central de Bolivia el día de hoy para que ustedes vean la calidad de profesional que está al frente de esto. No, como repito nuevamente, no he podido encontrar la conferencia entera, así es que no he podido revisarla, solamente estos fragmentos que se han publicado. A ver, vayamos. Salen los recursos, bueno, los recursos salen pues de la propia economía, ¿no es cierto? Estamos hablando de un sistema financiero y en realidad estamos hablando de un sistema económico en el cual convive sector público, sector privado, ¿no es cierto? Cada uno tiene sus determinadas competencias, el sector público ha ido, ¿no es cierto?, tratando de dinamizar lo que es el desempeño de nuestra economía y lo hemos hecho creo que con absoluto éxito. La gestión pasada hemos cerrado como la segunda mejor economía en materia de crecimiento a nivel regional. Un dato muy importante. El nivel de inflación, el nivel de desempleo.
Todos son datos positivos en términos de lo que ha venido mostrando el desempeño de la economía en su conjunto. Entonces, este proceso que se tiene en la economía, que reitero, es un sistema como tal, ¿no es cierto? Implica pues el ingreso y salida de recursos, ¿no es cierto? Y para el año 2026, que es cuando de alguna forma se verá cómo se van a ir conciliando estos fondos, ¿cierto? Se programará la devolución de los recursos correspondientes. He mostrado en la exposición de manera absolutamente clara, el Banco Central de Bolivia también ha sido absolutamente claro en el comunicado que ha emitido, en un año estos fondos se han ido cancelando, ha reducido en 500 millones de dólares. Entonces, en lo que concierne, digamos, en el plazo establecido, se efectuará la programación correspondiente y se efectuará la cancelación como tal, ¿cierto? Las conciliaciones que corresponda entre el Banco Central con las entidades de intermediación financiera y por tanto se cesarán estos fondos y tal vez se constituyan otros, no sé, pero ese es el mecanismo con el cual hemos venido trabajando estos últimos 7, 8 años, ¿no? Bueno, respecto a lo que dice. Bien, lo han escuchado, no ha dicho nada. Ha dicho prácticamente lo mismo que dicen viceministros y ministros que repiten como loros, ¿no? El tema del crecimiento económico, que es algo que se inventó Luis Arce ya cuando era ministro de Economía, porque él empezó a utilizar ese indicador, ¿no? Que lo utilizaba también Evo Morales. Un indicador de crecimiento que se basa más que todo en inversión pública, ¿no? Como les explico, es como cuando alguien quiere aparentar que tiene más y lo que hace es, bueno, teníamos mucho dinero, ¿no? Entonces lo que hacías era invertir en cosas, ¿no? Y parecía que estabas creciendo más. Pero ahora resulta que ya no tienes ahorros y entonces lo que está haciendo el gobierno es prestarse dinero para aparentar que está creciendo. Y así se manipula esa cifra, ¿no? Arce encontró la forma de manipular el tema del crecimiento económico y sirve cuando tienes dinero, pero cuando no tienes dinero, pues se nota nomás de que ese crecimiento es artificial. El otro tema, el del tema del empleo, pues creo que todos sabemos, ¿no? Bueno, no sabe cómo se mide ese indicador. Eh, Eso está en la encuesta de hogares, donde básicamente te preguntan si la anterior semana tú has trabajado por lo menos una hora. Y trabajo puede ser cualquier cosa, es decir, puede ser vender pastillas ahí en la esquina de tu casa y para el gobierno eso es ocupación. Y ese es el indicador que utilizas, es decir, con eso te intenta dorar la perdiz de que, bueno, el país está, cuando nosotros sabemos que hay 90% de informalidad casi, bueno, 80%. Y hay que decirlo, ¿no? Los propios funcionarios públicos, sean, bueno, el gobierno, para no pagarles temas, beneficios sociales, se ha inventado el estatuto del funcionario público, donde explotan a los funcionarios públicos, ¿no? Los hacen trabajar 12 horas, los hacen ir a marchas. El mismo ministro que les presentaba al inicio tiene sus guerreros azules que les hace hacer una serie de cosas. O sea, el empleo no se ha tratado de la mejor forma en este gobierno que se dice del pueblo, la verdad. Es otro tema del cual habría que hablar. Voy a tratar de hablar en otro video acerca de ese tema, pero y el otro tema, el tema de la inflación, ¿no? Que se basa en el índice de precios al consumidor, que básicamente, si uno ve la tabla de los productos referenciados ahí, nota que lo que manipulan más es el tema del transporte y educación, digamos, ¿no? El tema de transporte, por ejemplo, en el IPC de estos últimos meses ha bajado. Claro, es un tema subsidiado, pero si uno va a la terminal o compra o va o los pasajes en la calle, pues no han bajado ni han subido, ¿no? Se mantienen fijos. Entonces, eso debería mantenerse fijo, pero el gobierno lo utiliza para regular, ¿no? La inflación. También recordemos que el pan está subsidiado y hay otros alimentos que están subsidiados, o sea, que tienen precio fijo. Entonces, así es como el gobierno trata de aparentar que hay inflación bastante baja. Otra cosa también es el tema del INE, ¿no? Que el INE también tiene a otro señor, como este señor al mando, que es puesto ahí no por sus cualidades técnicas, sino porque es amigo del presidente o amigo del ministro de Economía, pero no son gente, o sea,
tienes a los mejores profesionales al mando de esas instituciones técnicas, ¿no? Ustedes pregúntenle al casero de su tienda o a la casera que tienen en los mercados, pregúntenle cuándo va el INE, cómo les hace las preguntas y qué es lo que les dicen. Yo me he enterado algunas cosas de cómo se hace esta recolección de datos y pues no tengo pruebas, pero solamente les digo a ustedes que hagan esa investigación para ver cómo se está sacando los datos y luego cómo te lo presenta el INE, ¿no? Pues bueno, eso, no hay respuesta, como les decía, de esto que ha dicho el Banco Central de Bolivia, pero básicamente los bancos tampoco pueden decir mucho, ¿no? Es decir, los bancos tampoco están dispuestos a pelearse con el gobierno porque lo ocurrido con el Banco Fácil el año pasado no se ha dado cuenta de que si bien se muestra un sistema bancario sólido, hay algunas cosas que ocurren por detrás que no nos enteramos, ¿no? Y que espero que no explote, pero los bancos también tienen ciertos acuerdos hay una cosa que te muestran por afuera, tanto gobierno y bancos, pero seguramente ahí atrás están tratando de arreglar la situación. Pero la cuestión es que no se está solucionando. Como les decía, el problema de los dólares está peor cada día y no mejora.